Los precios han dejado de subir en España y comienzan a bajar. Esta reducción, según los primeros datos del Instituto Nacional de Estadística, se situaría en torno al 0,6%. Así lo afirma en su análisis Manuel Moreno Rojas, economista colaborador de la Unión de Consumidores de Aragón. Estamos con su presidente, José Ángel Oliván. José Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Ángel, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, aquí preparando las fiestas. Bueno, me decías que está Zaragoza a un ritmo que no nos podemos ni imaginar. Sí, está todo preparándose. Están montando los andamios, los bares cargando las cámaras, en fin, todo el mundo, los que van a irse aprovechando las fiestas, terminando de contratar los viajes, en fin, todo está un poco en ese nivel. Pero bueno, con muchas ganas, porque bueno, pues han sido 2 años en los que las fiestas han estado a medio gas, o por no decir a ningún gas en algún caso, y por lo tanto hay ganas de volver un poco a esa alegría de la semana de fiestas, las fiestas mayores de Zaragoza. Bueno, no es para menos, ¿no? Sobre todo por esos 2 años de parón que, como decías, hemos tenido que atravesar. Al final las circunstancias se imponen, pero ya están aquí de vuelta a las fiestas del Pilar y no nos cabe duda de que todos los zaragozanos y zaragozanas van a disfrutarlas como se merecen. Nosotros vamos a continuar un poco en la línea de la conversación que manteníamos, fíjate, hace tan solo unas semanas. Hablábamos Sí. también de la inflación. Ya Ujú. veníamos avisando, ¿no? Un poquito esta realidad de que parecía que los precios comenzaban a estabilizarse, comenzaban incluso a bajar un poco, así lo dicen en los primeros datos del Instituto Nacional de Estadística, pero claro, nos encontramos con que pueden ser datos algo contradictorios, porque frente a esa reducción del 0,6% hablan también de una inflación interanual del 9%. Sí, a ver, es que cuando hablamos de la inflación, claro, como si fuera una única cosa, la inflación es varios datos a la vez, ¿no? Ujú. Una cosa es cuánto han subido los precios desde el mes pasado, y otra cosa es cuánto han subido los precios desde el mismo mes del año pasado. Es decir, que son dos cifras totalmente distintas. La cifra que nos interesa siempre es la cifra anual, porque es la que nos va a marcar realmente en qué nivel están subiendo a lo largo del año los precios, y por lo tanto también nos va a servir para comparar con la subida de los salarios, ¿no? Cuánto van a subir los salarios o las pensiones, y por lo tanto que si vamos a ganar o a perder poder adquisitivo. Por lo tanto, la cifra de subida mensual respecto del mes anterior pues está bien, pero no suele ser muy indicativa. Y realmente la que nos va dando la pauta es esta cifra de la inflación interanual. Otra cosa es que lo que suele ocurrir es que cada uno utiliza la cifra que le viene bien para su discurso político, ¿no? Entonces, la gente que quiera criticar la situación dirá que utilizará la cifra más peor, y la gente que bueno, pues que quiera plantear que las cosas van bien, pues utilizará la cifra mejor. Eso nos va a pasar siempre. Pero nosotros, ya digo que la cifra que nos interesa siempre es la cifra interanual, porque es lo que nos dice realmente cuánto ganamos o perdemos de poder adquisitivo en este caso, y este año evidentemente perdimos mucho poder adquisitivo, y vamos a ver cómo termina el año. De momento están las cosas saliendo como comentábamos hace unas semanas, es decir, que efectivamente ya incluso dábamos la cifra de que pensábamos que este mes podíamos acabar en el 9%, y así ha sido. Y pensamos que habrá unas bajadas, puede haber oscilaciones a lo largo de estos 3 meses que nos quedan. Por ejemplo, el mes de diciembre siempre tradicionalmente ha sido un mes de subida inflacionista, porque bueno, pues todos cobramos la paga esta y tenemos ganas de gastar, y entonces los precios suben, pero nosotros calculamos que la inflación a final de año estará entre el 7 y el 8%, estará por ahí, ¿no? A menos de que pasen cosas raras, que nunca se sabe. Es decir, que te pones a hacer previsiones, y a alguien se le ocurre poner una bomba, ¿no? En un gasoducto. Bueno, pues las cosas pueden ir por ahí. Pero bueno, digamos que las cosas en términos generales van como cabía esperar, ¿no? Es decir, ha habido un momento de muy alta inflación a principios del verano, sobre todo por la subida de los carburantes y del
y del precio del combustible, o sea, perdón, de la energía y de los alimentos. Entonces, el combustible ya está en una clara bajada. La energía, a través del mecanismo de la excepcionalidad ibérica, en términos generales, está bajando. No todo el mundo. Hay gente que le está, por ejemplo, a los que tienen contratos de mercado libre en eléctricos, les está subiendo a veces importantes subidas, mientras que a otros, por ejemplo, los que están en el mercado regulado, les está suponiendo pagar menos que en otras ocasiones. Es decir, que el mercado eléctrico está muy raro, pero en términos generales pues está bajando y los alimentos han dejado de subir, porque la subida de los alimentos es algo que no tiene una explicación clara, nadie nos lo ha terminado de explicar, no sabemos en razón de qué se ha producido, los agricultores no han subido sus precios y sin embargo la distribución, el precio final de consumo se ha disparado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que, por ejemplo, la ministra la vicepresidenta planteara lo de la cesta de precios topados, que no parece que vaya más, no hemos vuelto a saber mucho de eso, pues por lo menos ha sido un toque de atención y las empresas de distribución están empezando a replantearse su situación, sus precios, ¿no? Eso lo que nosotros pensamos es que no va a haber más incrementos de precios en la alimentación, exceptuando pues lo que decíamos, ¿no? El tanasco en Navidades subirá, ya lo anunciamos, porque todos los años sube, ¿no? Pero bueno, o el marisco, este tipo de cosas que cuando lleguen las Navidades, pues todo subirá un poco. Vamos a ver cómo Hay dos grandes riesgos, uno que lo señalaba el informe que hemos publicado, que es el de que la respuesta del Banco Central Europeo, elevando los tipos de interés, en realidad lo que esté haciendo es enfriar la economía. De hecho, esa es la intención. Quiero decir, al final, nosotros siempre decimos que la inflación es como un termómetro, ¿no? Lo que marca es la fiebre de una economía. Si la economía está caliente, o la economía está fría, o si la economía está equilibrada. Siempre decimos que es bueno que esté un poquito templada, ¿no? Es decir, que un poquito de inflación es bueno. Porque significa que hay actividad, que hay dinero, que la gente tiene dinero, que se compra, que se vende, que las empresas tienen actividad, y cuando las empresas tienen actividad, pues la economía se calienta, ¿no? Y por lo tanto sube un poquito la inflación. A si eso añadimos que la respuesta que se dio desde las autoridades europeas, el Banco Central Europeo, a la crisis que se produjo como consecuencia del COVID, fue la de una expansión de gastos, es decir, fabricó mucho dinero. Bueno, pues cuando se fabrica dinero sube la inflación. Es así, si hay más dinero circulando, las cosas valen más dinero. Bueno, entonces hay una serie de circunstancias que se acumulan, ¿no? La economía, bueno, con eso consiguieron que la economía no se enfriara, es decir, que no nos pasara como los japoneses, que llevan varias décadas con inflaciones por debajo de cero y su economía se ha quedado absolutamente congelada. Entonces, Europa calentó la economía y ahora va a intentar enfriarla. Bueno, además a eso se ha añadido algo inesperado, como ha sido la guerra, los problemas con el suministro de gas, en fin, estamos en una situación compleja. Si la inflación se mantiene por debajo de las dos cifras, en torno del 7, del 8%, y si las subidas de tipo de interés del Banco Central Europeo no son exageradas y por lo tanto no enfrían en demasía la economía, pues, en fin, digamos que pasaremos un tiempo como si tuviéramos 38 de fiebre en lugar de tener 40, ¿no? Estaremos un poquito enfermos, pero no excesivamente. Pero el riesgo existe y, bueno, hemos visto algunas consecuencias que en sí mismas no son malas del todo, como por ejemplo la subida del Euribor. O sea, no es normal que el Euribor esté en negativo. El Euribor no puede estar en negativo, tiene que ser un valor positivo, en el sentido de que en los intercambios de préstamos entre empresas financieras se gane dinero, no se pierda. Por lo tanto, lo normal es que el Euribor esté en una cifra moderada del 1, del 2%. Ahora está alcanzando esa cifra, es decir, ha subido porque estaba en negativo y esa subida ha tenido consecuencias
las hipotecas, ¿no? Los recibos de las hipotecas. Menos de lo que... ahora la influencia, el impacto de esa subida del Euribor en las hipotecas de interés variable, no las de interés fijo. Hay que decir que las hipotecas de interés fijo, a las cuales les da igual lo que haga el Euribor, se están imponiendo. Es decir, cada vez hay más hipotecas a tipo fijo, cosa que nosotros siempre hemos recomendado, porque es una manera de saber lo que vas a pagar finalmente. Y las hipotecas de interés variable son las que van a tener impacto. Las que sean muy recientes tendrán un impacto muy alto, las que sean hipotecas más antiguas, el impacto será mucho menor, ¿no? Bueno, esto nos va a pasar. Las familias que estén pagando la hipoteca y que es una hipoteca reciente, pues pueden tener una subida de la hipoteca bastante importante. Consecuencia al revés, los bancos están empezando a remunerar muy tímidamente todavía, y solamente algunas entidades, pero los bancos están empezando a remunerar el ahorro. Es decir, hasta ahora el Banco Central Europeo regalaba el dinero, literalmente, es decir, si un banco iba al Banco Central Europeo a por dinero, se lo prestaban al 0%. Ahora ya el Banco Central Europeo, con esa subida de tipos de interés, ya empieza a cobrar. Por lo tanto, ya a las entidades financieras empieza a interesarles no tener que ir al Banco Central Europeo, sino conseguirlo a través de los depósitos de sus clientes. Y para eso van a tener que pagarlos. Entraremos o deberíamos entrar en una competencia entre entidades para conseguir que esas remuneraciones sean atractivas para los ahorradores, ¿no? Bueno, quiere decir que, como casi todo en la economía, todo tiene ventajas e inconvenientes dependiendo de qué posición te toque, ¿no? Una gran ventaja que tenemos, y un gran dato que sigue, a pesar de todo, siendo enormemente positivo, es que precisamente porque la actividad se ha mantenido, el nivel de empleo está muy alto, y además, y por otra parte, las ayudas que el gobierno ha planteado y las subidas, por ejemplo, que se plantean de las pensiones, se está hablando de que las pensiones pueden subir en torno al 8%, garantizarían el poder adquisitivo de las rentas. Todo eso, daría lugar a que el impacto sobre las economías familiares sea menor de lo que esperamos. Pero vamos, la inflación, ya digo, en este momento está en niveles patológicos, digamos, o sea, es una fiebre mala. Lo bueno sería que estuvieran en torno del 3%, pero claro, estamos en una situación como la que estamos, ¿no? Pandemia, guerra, etcétera, etcétera. Si a final de año terminamos la inflación entre el 7 y el 8%, estaríamos en una situación, en fin, controlable, ¿no? Y si no pasa nada extraño, nos falta alguna catástrofe natural, yo qué sé, pues esperemos parece que no. que por ahí, sí, esperemos, ¿no? Pues parece que por ahí van los tiros, ¿no? Además, parece que va a haber presupuestos, es decir, que ahora, que por lo menos hasta finales del año que viene no volveremos a tener, no va a haber inestabilidad política, con lo cual, pues bueno, hay unas expectativas que, ya digo, no es una situación ideal, pero tampoco es una situación catastrófica ni muchísimo menos. Fíjate, José Ángel, hablábamos de la respuesta de la Unión Europea a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Hoy, cuando conocíamos que finalmente se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año 2023, Bueno, pues se ha aprobado, afirmaban, ¿no? se ha aprobado el proyecto. Ahora tiene que En el pasar, Consejo de Ministros tiene que pasar todavía por el tiene que Congreso pasar de por los las cosas. Diputados. Exacto, sí. Bueno, hablaban, ¿no?, de los presupuestos, de las cuentas más expansivas de la democracia. Veremos qué sucede finalmente en esa votación y qué tienen que decir el resto de los grupos políticos de la Cámara. Es algo que conoceremos, en cualquier caso, como digo, más adelante, y también cómo evoluciona la inflación en nuestro país de aquí a finales de año. De momento nos quedamos con estos datos que dejaba el mes de septiembre-octubre, y esperando, como digo, la evolución de la situación. Gracias por hacer con nosotros este análisis, José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. Muchas gracias a vosotros, un saludo a todos y felices fiestas a los que vengan a Zaragoza. Felices fiestas, José Ángel. Gracias. Muchísimas gracias.